La Universidad Católica Andrés Bello les da la bienvenida a Casa Abierta Ausal. Esta es una iniciativa titulada Expo Posgrado y Educación Continua. Aquí participan 14 universidades jesuitas en América Latina para compartir su oferta académica y para compartir temas relevantes en las áreas de conocimiento de nuestros posgrados. En esta oportunidad tenemos al doctor Daniel Lahut. El profesor Lahut es economista, además es doctor en historia. Él nos presenta su ponencia Análisis Fundamental de Empresas. Es interesantísimo ver esta presentación, sobre todo por la experiencia primero laboral que tiene el profesor, pero además por ser docente de nuestros programas en economía, el doctorado de Ciencias Económicas, así como los programas de posgrado, maestrías y especializaciones en el área. Por eso agradecemos al profesor que esté con nosotros hoy compartiendo esta información. El espacio es todo suyo, profesor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profesora Vargas. Y gracias a quienes escuchen esta presentación, y me encantaría saber luego los comentarios si es posible, ¿ok? Para ver qué impresión les da, ¿no? ¿Ok? Como bien dice la profesora Vargas, vamos a tratar el tema de análisis fundamental de acciones y nos vamos a centrar en un caso muy específico en Venezuela que tiene que ver con la colocación de las empresas que están en manos del Estado. ¿Okay? En el caso de CanTV es una empresa que nació originalmente privada y luego se estatizó, después se volvió a privatizar y luego volvió a estatizarse. Entonces, hoy desde el mes de octubre se está haciendo oferta pública de las acciones de esta empresa. ¿Okay? Y bueno, el análisis se centra en relación a eso, ¿no? ¿Okay? Yo voy a apagar el video, luego al final lo vuelvo a prender para encontrarme con ustedes, ¿no? Ok, fíjense, la agenda que vamos a seguir es esta, ¿no? Primera, ¿qué hace un analista bursátil? ¿Okay? Luego, ¿cuáles son los tipos de análisis que realiza? ¿Okay? Dentro de los tipos de análisis nos vamos a centrar en el análisis fundamental, que es el análisis más científico, que normalmente se hace en finanzas. Y vamos a hacer algunas definiciones, ¿ok? Y luego vamos a ver un análisis en la práctica, ¿no? Cómo se hace ese análisis basado en esa emisión de acciones de CanTV, ¿ok? Que, por supuesto, tiene las etapas que están ahí: el análisis macro, el análisis del sector, el análisis de la empresa y luego la recomendación que se da a quien quiera invertir en este tipo de acción, ¿ok? Bueno, primero, ¿qué cosa hace un analista bursátil, ¿no? El analista bursátil está para detectar oportunidades de inversión, ¿ok? Y lo realiza fundamentalmente con dos herramientas de análisis, ¿no? Lo que se llama el análisis fundamental y lo que se llama el análisis técnico, ¿no? El análisis fundamental es más científico, como comenté. Normalmente es hecho por personas que tienen cierta experiencia en el área financiera, a veces económica como yo, ¿ok? Y bueno, y ¿cómo se llama? Su motivación se encuentra en tratar de encontrar el valor de la empresa, ¿ok? Tratar de ver si la empresa está subvaluada o está sobrevaluada para poder encontrar oportunidades de inversión, ¿ok? Porque se supone que la empresa debe tener un valor, ¿ok? Que en el largo plazo debería de ser muy parecido al que uno hace en los cálculos, ¿ok? Y para ese tipo de análisis se toma mucho en cuenta las noticias, ¿okay? Que giran alrededor de la economía y de la empresa, datos económicos, variables económicas, variables financieras y también datos financieros. Y además, hay que entender que en ese tipo de análisis se utilizan los números para poder hacer proyecciones acerca de la situación de la empresa, ¿no? De cómo es su valoración y si eso es efectivamente una buena oportunidad de inversión o no lo es. ¿Okay? El análisis técnico es otra herramienta de análisis que supone que los precios tienen toda la información, por lo cual no hace falta hacer estimaciones, no hace falta hacer cálculos de índices. ¿Okay? Y sencillamente basta con observar cómo se comportan las gráficas
para predecir lo que puede pasar en el muy corto plazo con la acción, ¿no? ¿Okay? En ese caso, ¿okay? El análisis hace caso omiso de las noticias, o sea, no hace falta leer periódico, no hace falta estar actualizado, no hace falta los datos del Banco Central ni los datos del Banco de la Reserva Federal en el caso de los Estados Unidos, y tampoco hacen falta datos financieros, pues uno no necesita los balances de la empresa para hacer análisis técnico, porque el análisis técnico se limita sencillamente a observar la gráfica de los precios y ver qué se puede anticipar en los próximos días con respecto al precio de esa acción. Por lo cual, por supuesto, el análisis técnico es un análisis de muy corto plazo. El análisis fundamental es mucho más de razonamiento y de posicionarse en una determinada inversión por un plazo largo, ¿no? Hasta que ella alcance el valor que uno estima, ¿no? Entonces, normalmente ese análisis es un análisis de variables económicas, financieras relativas a las inversiones, y es un análisis que se realiza por diferentes vías, ¿no? Pero que está siempre relacionado al trabajo de conocer y seguir a las empresas, ¿no? De hecho, en mercados más desarrollados hay economistas que se especializan solamente en bancos, hay analistas que se especializan solamente en empresas químicas, ¿ok? Y hay, y eso es sencillamente para diversificar el trabajo de manera tal de que el trabajo sea muy especializado, ¿no? Bueno, siempre la idea es tratar de conseguir oportunidades de inversión, ¿no? Y antes de meternos, ¿ok? Yo quiero hacer esta acotación porque es más, eh, esta semana dando clases en pregrado, haciendo el mismo comentario, un alumno preguntó, profesor, pero yo creo que nosotros sí confundimos las tres cosas, ¿no? Yo quiero que mm, o sea, en mis análisis trato de hacer una diferenciación muy precisa de precio, costo y valor, ¿ok? La gente normalmente pregunta cuánto vale eso, cuánto cuesta eso, ¿ok? Para preguntar en realidad cuál es el precio de eso, ¿ok? Y eso está malo, ¿no? ¿Okay? Y es peor todavía cuando el tipo es un analista financiero o un economista el que haga confusión de estos tres elementos, ¿no? Precio es un acuerdo, ¿ok? Que ocurre momentáneamente entre dos personas cuando se hace una transacción, ¿ok? Y el precio es un elemento profundamente objetivo, precisamente porque corresponde a una transacción y a un momento entre dos personas, ¿no? ¿Okay? El costo no está relacionado al precio ni tiene que ver con el precio. El costo es aquello que yo abandono para poder adquirir algo, ¿no? Por lo cual, desde el punto de vista económico, los costos siempre son costos de oportunidad, ¿okay? ¿Qué significa eso? Que cuando una cosa, por ejemplo, me cuesta a mí $100, ¿okay? Yo pago $100 por él, ¿okay? Pero además de eso, yo estoy entregando la posibilidad de hacer algo distinto con esos $100 que ya la pierdo, ¿no? Y eso forma parte del costo de la transacción que estoy realizando. Y eso hace que esto sea profundamente subjetivo, ¿no? Porque para algunas personas esos $100 son más importantes, para otras personas esos $100 son menos importantes, ¿okay? Por lo cual el costo siempre es una variable subjetiva, por lo cual precio y costo no son la misma cosa, ¿okay? Y el otro elemento es el valor, ¿no? El valor es la representación subjetiva que el individuo se hace con respecto a un determinado objeto y en un determinado momento, porque el valor puede cambiar de un momento a otro, ¿no? Y eso hace que el valor sea profundamente subjetivo, ¿ok? Quizá más subjetivo todavía que el costo, ¿no? Entonces yo quiero que bueno, pensemos un poco en eso, ¿ok? Que por lo menos la charla además les ayude a tratar de pensar en eso, porque lo que vamos a tratar de conseguir es el valor de la empresa, que no es el precio, ¿ok? Entonces, bueno, ¿cómo se hace ese análisis? Yo comenté que se hacía por varias etapas, ¿no? Una parte es el análisis macroeconómico y el análisis macroeconómico involucra entender la política fiscal, la política monetaria y la política del sector externo, que son los tres elementos de política que normalmente se hacen en todos los países, ¿no? ¿Ok? Luego se transita hacia la parte micro, ¿ok? Pasando por el sector económico. El sector económico es la industria a la cual pertenece esta empresa que estoy estudiando.
y luego se llega específicamente a la empresa como inversión, ¿ok? Por lo cual se van a estudiar los proveedores de esa empresa, los mercados financieros que afectan a esa empresa, los factores institucionales que afectan a esa empresa y los mercados comerciales en los cuales esa empresa se mueve para poder detectar si en alguno de esos elementos hay alguna oportunidad, ¿ok? Para tomarla como alternativa de inversión, ¿ok? Entonces, bueno, sin más dilaciones vamos a meternos, ¿no? Primero, el análisis que vamos a realizar es un análisis de una empresa que se llama CanTV, ¿ok? Que se funda en el año 1930 en Venezuela, que se fundó originalmente como una empresa privada, ¿ok? Que llegó a tener la sociedad con la empresa telefónica británica, ¿ok? Y que luego en los años 50, bajo una dictadura que es la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez, pasó a ser nacionalizada, ¿ok? Pérez Jiménez la compró, ¿ok? Para el gobierno y que permaneció como empresa del Estado, ¿ok? Hasta el día de hoy, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, hubo dos procesos de privatización. Privatizó una parte en el año 91, ¿ok? En el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez, ¿ok? Y luego una segunda parte se privatizó en el año 96 en el segundo gobierno del doctor Rafael Caldera, ¿ok? Luego de eso, en el año 2007, ¿okay? El gobierno nacional decidió expropiarla, ¿okay? Y estatizarla de nuevo, ¿no? Sin embargo, hubo un grupo de accionistas que decidieron no vender sus acciones y quedarse como socios de la empresa, ¿no? Por lo cual la empresa siempre fue, desde los 90, siempre fue medianamente mixta, ¿ok? O sea, tuvo un componente del gobierno y un componente privado, ¿no? Dentro de sus accionistas. Ok, eh, yo tengo la impresión de que la política económica en Venezuela en realidad tiene muy poco que decir, ¿ok? Y en realidad, como Venezuela es un país de poco desarrollo, entonces efectivamente lo que ocurre en nuestro cliente principal, ¿okay? Es lo que termina afectándonos a nosotros, ¿no? Y entonces yo quiero mostrar un poco aquí esta gráfica que me explica a mí qué es lo que está pasando en los Estados Unidos, ¿ok? Aquí yo estoy relacionando el PIB de los Estados Unidos, que está en línea de color azul, ¿ok? Con la curva de rendimientos, ¿ok? Que es un indicador que se extrae restando el rendimiento del bono de corto plazo del rendimiento del bono el rendimiento del bono de largo plazo menos el bono de corto plazo, ¿no? Entonces, mientras esa curva tenga pendiente positiva, que es lo que se está viendo aquí, ¿okay? Por encima de este cero que está aquí, ¿okay? Cuando tiene pendiente positiva, la economía norteamericana está creciendo, ¿no? Y cuando eso se hace negativo, fíjense, el cero corresponde a lo que en el PIB son 8.000 unidades, ¿no? Es la misma línea, ¿no? Entonces, se hace negativo aquí, cuando está al borde de comenzarse la recesión la marcan en el Banco de la Reserva Federal y esta es la fuente de la información de esto, el Banco de la Reserva Federal. La reserva coloca en color gris las recesiones, ¿ok? Por lo cual la economía va a entrar en recesión un poco después de que la curva de rendimiento se haga negativa, ¿no? Fíjense que se hace negativa aquí, se hace negativa aquí, se hace negativa aquí, se hace negativa aquí, y en las 4 ocasiones ocurre al poco rato la recesión, ¿no? ¿Ok? Luego el FED aplica política monetaria expansiva y la curva vuelve a ser positiva, eso es lo que después va a motivar el crecimiento económico de nuevo, ¿ok? Y bueno, hasta que vuelve a ser negativa cuando se da el proceso de la recesión, ¿ok? Un poco eso nos influencia a nosotros porque el precio del petróleo está muy relacionado a esto, ¿no? Y aquí está un gráfico que relaciona el PIB norteamericano con el precio del petróleo, ¿no? Y fíjense una cosa curiosa, ¿no? Que cada vez que entramos en recesión, ¿ok? El precio toca máximo, ¿ok? O un poco antes de la recesión toca máximo y después se cae, ¿no? ¿Ok? Igual pasa aquí, ¿ok? Caso extraño
¿ok? Que es el de la crisis del coronavirus, ¿ok? Pero igualito, ¿ok? En este momento está tocando cerca del máximo, ¿ok? Por lo cual, si uno evalúa eso, ¿ok? Se da cuenta de que aquí probablemente me está dando una señal de que probablemente pronto puede comenzar una recesión, igual que el gráfico de la curva de rendimiento, que se está acercando a valores negativos, ¿ok? Me puede indicar que pronto puede haber un escenario de recesión, ¿no? Entonces yo tengo que estar alerta con eso, ¿ok? La otra es la influencia de el precio del petróleo en la economía venezolana, ¿no? Y en el caso venezolano, la curva del PIB va a estar en color rojo, ¿ok? Y la curva del producto del West Texas va a estar en color azul, ¿ok? Y fíjense que cuando el precio llega al máximo, Venezuela está muy bien, ¿ok? Pero al poco rato, cuando se cae, Venezuela se pone en mala situación económica, ¿ok? Igual pasa aquí, ¿ok? O sea que nosotros tenemos un cierto rezago con respecto al precio del petróleo, porque fundamentalmente nosotros vendemos el petróleo a 3 meses, ¿ok? Y bueno, los precios de hoy son los precios de hace 3 meses, los precios que estoy cobrando hoy, ¿no? Y en la medida en la que los precios van cayendo, la recesión a mí se me va presentando con cierto retraso con respecto a la recesión norteamericana, ¿no? Y eso se ratifica en este gráfico, ¿no? Fíjense que aquí volvemos a colocar el PIB venezolano en rojo, ¿okay? El PIB norteamericano en azul, ¿okay? Y se van a fijar que al poco rato de que los Estados Unidos entran en recesión, nosotros entramos en recesión, ¿okay? O sea que no hace falta seguir las variables económicas venezolanas, basta conseguir las variables económicas norteamericanas para darse cuenta de lo que puede pasar en el muy corto plazo en Venezuela, ¿no? Y entonces, si va a haber recesión, ¿ok? La recuperación que nosotros hemos venido observando, que no está aquí en este gráfico, ¿ok? Probablemente se va a ralentizar, ¿no? ¿Ok? Probablemente va a ocurrir un escenario de nueva caída, ¿ok? Y eso es una variable que tengo que tener presente en el análisis, ¿no? La siguiente etapa es hacer un análisis del sector, ¿no? Y CanTV es una empresa que originalmente es una empresa telefónica, ¿ok? Hoy en día las empresas telefónicas no son solamente telefónicas, son empresas del sector de telecomunicaciones, por lo cual involucran internet, ¿okay? Involucran televisión por suscripción, involucran también un producto que se denomina transporte, que es transporte de datos, ¿no? O sea, es datos, ¿ok? Y fundamentalmente es toda la red de medios de pago electrónicos, ¿ok? Que tiene su atención en el sector de comunicaciones, ¿ok? Entonces, fíjense, en Venezuela, el sector de telecomunicaciones es aproximadamente 48% telefonía móvil, ¿ok? 17% internet, 8% televisión por suscripción, 20% transporte, lo cual les puede decir que este sector es profundamente importante. Y los otros sectores que por supuesto involucran la telefonía fija son el 7%. ¿Okay? Y de hecho, miren, la telefonía fija es un producto en vías de extinción. ¿Okay? Fíjense el número de suscriptores, ¿okay? En el tiempo, ¿okay? Y fíjense cómo eso llegó a un pico en el 2016, después comenzó a caerse. ¿Okay? Hoy en día está muy estable, pero yo creo que en la medida en la que se vaya haciendo mucho más popular el uso del teléfono inteligente, el negocio de telefonía fija tiene sus días contados, ¿no? ¿Okay? Entonces ahí lo tienen. ¿Okay? Este es el negocio de Internet en Venezuela. Fíjense cómo ha crecido, ¿okay? De una manera bien impresionante. Esta es la época de la pandemia, que por supuesto, a pesar de que casi todo el trabajo se hacía por Internet, ¿okay? Nos indica que no hubo mucho crecimiento en ese sector. Esto se espera que crezca mucho en los próximos años, ¿okay? La telefonía móvil, ¿okay? Que en Venezuela está representada por 3 empresas, ¿okay? La empresa relacionada a CanTV es Movilnet, ¿okay? Y las otras 2 empresas son privadas, Movistar, que tiene 50% de participación de mercado, Digitel, que tiene 25%, que más o menos es la misma participación que tiene Movilnet, que es la empresa de CanTV, ¿okay? Lo cual nos podría decir que este es un sector que pudiera
crecer, ¿ok? En la medida en la que las telecomunicaciones para CanTV mejoren, ¿no? Es más, originalmente CanTV era un monopolio técnicamente aquí hasta la entrada de Movistar, ¿ok? Y Movistar le arrebató mercado a CanTV, ¿ok? Que en esa época no se llamaba Movilnet, sino se llamaba CanTV celular, ¿ok? Este, pero indica que en algún momento el negocio fue favorable a CanTV y más bien perdió participación, ¿no? Porque estas dos empresas entraron después que ya CanTV tenía el mercado de celulares, ¿ok? Sin embargo, bueno, si se mejora debido a tarifas, probablemente Movilnet crece un poquito más, ¿no? El otro elemento fundamental y quizá el más importante del trabajo de análisis de CanTV es la extensión de la fibra óptica, ¿no? Este es el número de kilómetros de fibra óptica, ¿ok? Y esta es la extensión. Fíjense, yo comenté que en el 2007 es cuando se estatiza de nuevo CanTV, o sea que mientras estuvo estatizada, ¿ok? El gobierno invirtió en extender la fibra óptica, ¿ok? De hecho, las comunicaciones en Venezuela no son muy buenas, pero gracias a esto son un poco mejor de lo que podrían ser, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y después de eso, más o menos se ha estabilizado. ¿Okay? El gobierno desde que entró en su crisis del 2017, no invirtió más en el sector de telecomunicaciones. Y ese es uno de los issues que puede ser atractivo en la compra de las acciones de CanTV, ¿no? Porque como es una compra de acciones directamente de la empresa va a usar ese capital como parte del dinero que utiliza para financiarse. Y por supuesto, además de eso, hay un plan muy específico con la extensión de la fibra óptica. ¿Okay? De hecho, CanTV usa cable todavía de cobre la idea de CanTV es sustituir toda la red de cable de cobre por red de fibra óptica, por lo cual esta fibra óptica va a crecer de una manera bien importante, ¿okay? Sustituyendo el cable de cobre, ¿no? ¿Okay? Y bueno, y el otro negocio es en la televisión por suscripción, ¿no? ¿Okay? Que por supuesto también si la extensión es vía cable, la señal de televisión por suscripción va a ser mucho mejor, ¿okay? Y bueno, y aquí CanTV participa un 16%. Aquí CanTV entró un poquito más tarde que con la telefonía móvil, ¿okay? CanTV tiene 16%. La principal competidora y la dueña del mercado de televisión por suscripción o la dueña del mayor porcentaje es una empresa que se llama Simple TV, que es la sucesora de DirecTV en Venezuela, ¿okay? Que tiene el 35% del mercado. La otra empresa es Intercable, que tiene 15%, y luego el 34% del mercado se lo distribuyen un volumen inmenso de empresas chiquitas que venden televisión por suscripción, ¿no? Okay, pero estas son los tres principales participantes. Okay, vemos que aquí CanTV está de segundo y que pudiera mejorar si efectivamente ocurre el tránsito de la telefonía por cable de cobre a telefonía por puro fibra óptica, ¿no? Y bueno, y un poco los datos financieros ya en la empresa propiamente dicho. A mí me tocó hacer una estimación de CanTV. Y con CanTV hay una cosa curiosa, ¿no? CanTV cierra ejercicio los días 31 de diciembre, ¿no? Por lo cual aquí tienen los datos al cierre del 2019, 31 de diciembre, los datos a cierre de 2020, los datos a cierre del 2021 y los datos hasta el primer semestre del 2022, ¿no? Porque una de las críticas que se hizo con esto era que CanTV no tenía información financiera actualizada y entonces ellos cerraron ejercicio a junio, ¿ok? No hicieron asamblea de accionistas y cosas por el estilo, pero efectivamente sacaron sus balances al cierre del primer semestre del 2022. Entonces yo procedí a hacer una estimación, ¿okay? Del 2022 cerrado, ¿okay? Como si fuera
diciembre, ¿ok? Y una estimación de 2023 cerrado también para poder hacer la valoración, ¿no? Entonces, fíjense, el precio de la acción en dólares es 0.16, 0.19, 0.15, ¿ok? El último precio de la acción es 0.40, ¿ok? 0.40 dólares, porque cuando se anunció que se iba a hacer oferta, inmediatamente el precio se disparó en los mercados, ¿ok? Y bueno, los indicadores que se usan para valorar, para saber si la empresa está en precio o no está en precio, están relacionados a la relación precio-utilidad, ¿ok? Y fíjense cómo la relación precio-utilidad, a pesar de que el precio subió, ¿ok? No subió excesivamente, ¿ok? Es 14.7 veces, pero con los estimados, ¿ok? Se supone que va a mejorar mucho más, o sea, se supone que si se mantiene ese precio de 0.40 y más o menos se ha mantenido, ¿ok? La relación precio-utilidad va a mejorar sensiblemente, va a hacer que la empresa parezca mucho más barata, ¿ok? También se usa como estimador de valor el índice valor de la empresa contra la utilidad operativa más depreciación y amortización. Eso también vendría bajando sensiblemente en los estimados, ¿ok? Los estimados se hicieron de manera muy conservadora, ¿ok? No, yo no exageré la estimación sencillamente para ver efectivamente si era una buena inversión o no. Y esta es la relación del valor de la empresa contra los ingresos por venta, y también ahí muestra mejoría, ¿no? Porque estos valores, mientras más bajo dan, más barato indican que la acción está, ¿no? Y la otra es la deuda, ¿ok? La deuda neta de CanTV. Lo normal en una empresa de servicios como esta es que tenga mucha deuda, ¿no? Porque normalmente las empresas de servicios son productoras de caja, por lo cual pueden soportar tamaños impresionantes de deuda, 5 o 6 veces patrimonio en deuda. Sin embargo, esta empresa no tiene deuda, ¿no? Porque cuando el valor de esta deuda neta da negativo, significa que la deuda es negativa, pues que no tiene deuda, ¿no? ¿Ok? Y miren cómo la empresa no tiene deuda, ¿ok? A pesar de que es una empresa de servicio, ¿no? Los utility, como le dicen los gringos a las empresas de servicio, son empresas que normalmente tienen estos valores muy altos, ¿ok? Y aquí está muy bajo, ¿ok? Indicando un elemento adicional que puede contribuir a una valoración bastante buena de la empresa, ¿no? Y lo último es la capitalización bursátil, ¿no? Que es el valor de mercado de la empresa, ¿no? Fíjense cómo, por supuesto, cuando la empresa sube de precio, el valor de mercado casi se duplica, llegó a 330, ¿ok? Y bueno, si el valor se mantiene en 0.40, el valor de mercado es 330 millones, ¿ok? Y aquí hay un dato adicional, ¿no? Ellos piensan en los próximos 7 años sustituir toda la red de cable de cobre, de pares de cobre, por red de fibra óptica, ¿no? Y van a vender el cable de cobre, ¿no? Y dentro, según lo que ellos han informado, ¿ok? Bajo la tierra ellos tienen el equivalente de 500 millones de dólares, ¿ok? En cable de cobre, ¿ok? Que van a vender, ¿no? Si ellos lo venden no a precio de mercado, que son los 500 millones de dólares, sino un poquito más del precio de mercado, un poquito menos del precio de mercado, uno técnicamente le están regalando la acción, ¿no? Te están dando la acción de regalo, ¿ok? Dado que eso no está en la valoración, ¿no? ¿Ok? Eso añadiría a la valoración 500 millones que pudieran entrar por caja, ¿ok? Y que le daría mucho más valor a la empresa, por lo cual la empresa está abiertamente subvalorada, ¿no? Entonces, el análisis es el siguiente, ¿no? Si ustedes compran, ustedes van a ser socios del gobierno, el gobierno va a ser su accionista mayoritario y el gobierno tiene el 90% del capital si logra colocar el 10% que están ofreciendo, ¿no? Lo cual los pone en una condición de debilidad increíble, ¿no? Porque fíjense, si el gobierno ha nacionalizado, vuelto a privatizar y vuelto a nacionalizar esta empresa, entonces el gobierno tiene poder absoluto, ¿ok? Y ese va a ser el socio de ustedes, ¿ok? La otra condición es que la empresa está altamente subvaluada, ¿ok? Es más, por esa sola razón, casi que es una recomendación de compra abierta, ¿ok? Lo que pasa es que el primer ítem
es tan delicado que la recomendación de venta se quiebra un poco, ¿no? La recomendación de compra, perdón. Se encuentra cambiando la red de pares de cobre por red de fibra óptica, lo cual va a tener mucho de aporte al valor de la empresa. Tiene muchísimo margen para crecer, ¿okay? Una empresa que tiene mucha oportunidad de negocio. Y se trata de un monopolio en todo el sentido, ¿no? Porque además es un monopolio que le pertenece al gobierno, ¿no? Y el gobierno no va a dejar que ese carácter monopólico se pierda, ¿no? ¿Okay? Y además hay que tener presente que esta es una empresa de los tiempos modernos, ¿no? O sea, la tecnología de telecomunicaciones es tecnología de punta, tecnología que todos los días crece, ¿okay? Por lo cual esta es la empresa de los tiempos modernos y el país parece que estuviese en vías de recuperación, ¿no? Ojo, hay que tener muy presente la premisa que yo hice de la parte macroeconómica, ¿ok? Por lo cual, este, probablemente veamos una pequeña recesión en el año que sigue, ¿ok? Eso va a afectar a Venezuela y obviamente eso tiene que estar presente en la recomendación que uno hace, ¿no? Y bueno, con respecto a esa recuperación, si se mantiene la recuperación, la empresa está en uno de los sectores que puede representar mayor crecimiento en la economía. De hecho, cuando la economía venezolana ha estado mal, ¿okay? El único sector que crece es telecomunicaciones, ¿okay? Lo cual les puede decir a ustedes que este es un sector que tiene oportunidades de negocio importantes, ¿okay? Y si la recuperación se ralentiza, ¿okay? La empresa probablemente mantendría sus valores hasta que se inicie la recuperación, por lo cual realmente no es una mala inversión, ¿no? El único defecto es el primer ítem que yo dije, ¿no? Que es que van a tener como socio al gobierno, ¿no? Por lo cual la recomendación puede ser obvia, ¿ok? Es comprar, por supuesto, con cautela, ¿ok? Y la cautela es por el socio que van a tener, ¿ok? Entonces, bueno, ese es el análisis de CanTV, ¿ok? Yo espero que les haya gustado, ¿ok? Y bueno, y les recomiendo que escuchen otros videos de esta serie que ofrece la Universidad Católica para ustedes. Pues la Universidad Católica es la mejor universidad de Venezuela, ¿ok? Y es una universidad jesuítica, ¿ok? Como todas las universidades de Aujal, ¿no? Y además yo me siento profundamente orgulloso de ser parte de la Universidad Católica, ¿ok? Es más, aunque no es mi alma mater de pregrado, ¿ok? La siento y la quiero con toda mi alma, ¿ok? Entonces, bueno, muchas gracias. Gracias, profesora Anafina Vargas, ¿ok? Y bueno, y siempre a la orden desde aquí, desde esta posición. Agradecidos nosotros con ustedes, profesor. Creo que son hermosas palabras para cerrar este seminario y simplemente vamos a dejar para aquellos que consultan dónde van a poder ver luego esta información, que así como este video, el resto está en el canal de YouTube de posgrado de la Universidad Católica Andrés Bello, y reiterar esas últimas palabras asociadas a la calidad de la universidad. Por algo, en los rankings universitarios somos la primera universidad privada de Venezuela. Esto es ganado a pulso por el trabajo día a día de profesores como Daniel Lajut, que se empeñan en llevar al máximo de calidad la actividad de formación. Así que nuevamente, profesor, muchísimas gracias. Agradecidos por este espacio y los invitamos a ver el resto de la serie de Casa Abierta Ujal. Hasta luego. Gracias, pues, hasta luego. Muchísimas gracias, profe. Estamos listos. Usted ahorita tiene el rol de host porque yo perdí conexión en algún punto, entonces usted cierra la grabación. Ok, yo la paro, pues. Correctísimo.